Vamos a ver el protocolo HTTP. Actualmente es el protocolo por defecto, bueno, para trabajar en el browser, siempre lo fue. Y además es el protocolo más popular para intercambio de datos entre aplicaciones. O sea, hoy en día vos tenés un frontend, un backend, seguramente que lo vas a estar comunicando con HTTP porque es un protocolo muy flexible. Se trabaja con software y hardware commodity que se dice. O sea, hay un montón de software open source que se puede usar para implementar cachés, para hacer conectividad, para usar de gateway. O sea, un montón de alternativas tenemos utilizando este protocolo, ya que al ser tan popular hay un montonazo de herramientas que se pueden usar. Entonces lo vamos a estar viendo nosotros como forma de comunicación entre el frontend y el backend, más que nada en ese ámbito, digamos. Vamos a hacer un poquito de una recapitulación, un poco de este protocolo también. Digamos, este protocolo nace con la World Wide Web, con la web. Era un protocolo que originalmente se usaba para intercambiar hipertexto. Eh, y bueno, dentro de la World Wide Web incluye, digamos, la World Wide Web ya incluye una infraestructura de nombres, o sea, un esquema uniforme de nombres para localizar los recursos, un protocolo para acceder a esos recursos que es el HTTP, y después algunos formatos y lenguajes de hipertexto como el HTML, también el DOM, son definiciones que se fueron tomando para intercambiar ese hipertexto y conformar lo que en ese momento era la World Wide Web. Hoy la World Wide Web es mucho más amplia que solo HTTP, HTML y URLs, pero no dejan de ser la base y los que sentaron la base de la gran escalabilidad que pudo tener después. Eh, Esto estamos hablando del año 1990 con el surgimiento del protocolo HTTP, las primeras definiciones, y esto siguió, bueno, hasta el día de hoy que se sigue utilizando 30 años después. Em, bueno, veamos un poquito cómo, cuando hablamos de URLs y URIs, de qué estamos hablando. Es eh, una forma uniforme de identificar un recurso, es una forma de nombrar un recurso dentro de la web. Nosotros conocemos normalmente la forma más simple, HTTP y un nombre de un host, que HTTP es el que me va a marcar el protocolo que voy a utilizar para intercambiar con ese host. Puedo hacer un HTTPS y después hay varias variantes. Yo puedo incluir dentro del URL un usuario y password. Puedo incluir también un puerto al cual me tengo que conectar, un puerto de TCP, un path, un query string, digamos, y también puedo hacer referencia a un fragmento. Entonces un URL o un URI puede tener un esquema bastante variado y me permite inclusive trabajar con diferentes protocolos, no solamente con HTTP, sino puede ser con FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos. Hay algunos esquemas que nos sirven para especificar que queremos enviar un email, bueno, varias opciones con esto. Podemos pensar en el protocolo HTTP, es un protocolo muy simple, es un protocolo cliente-servidor, donde el cliente normalmente es un servidor web, pero puede ser una aplicación o puede ser otro tipo de aplicación. Generalmente en el marco de HTTP se habla de un user agent o un agente de usuario, que es el que comunica, que es el que actúa como cliente. Ese cliente efectúa un request o un pedido, digamos, a un servidor, y el servidor de alguna forma ubica el recurso al cual se está haciendo ese pedido y ese recurso se envía en una respuesta HTTP hacia el cliente nuevamente. Eh, ese protocolo tiene varias características. En primer lugar, que es cliente-servidor, o sea que hay una de las partes actúa como cliente y la otra parte actúa como seguidor. Va a haber un programa. O sea, normalmente el que es el cliente es un programa, no es la máquina entera, no es el cliente, sino que hay varios programas que pueden estar actuando en algunos momentos como cliente y otros que pueden ser servidor dentro de la misma máquina. Ese programa cliente va a abrir un socket, se va a comunicar con un servidor. Puede haber también intermediarios en esa comunicación. También eso es lo que hace flexible el HTTP. Y ese programa servidor va a ejecutar algún programa que va de alguna forma a responder a ese pedido, a ese request y va a generar una respuesta. Esa respuesta se va a enviar al cliente. Generalmente el intercambio que se da en el protocolo HTTP es de recursos a través de URL, o sea, yo voy a obtener un URL y voy a decir, bueno, necesito este recurso, el servidor me va a dar ese recurso. Puede ser un archivo, el caso más común es un archivo, ¿no? El ejemplo típico es que yo necesito un archivo, pido un archivo con un path, eso vuelve y el servidor me envía el archivo dentro de la respuesta HTTP. Pero bueno, hay más variantes de esto y nosotros vamos a ver algunas de esas.
Es muy interesante también el protocolo porque es un protocolo sin estado, o sea, no se establece, no hay una comunicación, no hay un estado entre el cliente y el servidor. O sea, el servidor no se acuerda de todos los clientes que se conectaron con él. El cliente hace el pedido, el servidor da la respuesta y el servidor se olvida de quién se conectó. O sea, el servidor guarda solamente un estado mientras está produciendo la respuesta y la envía. Esto lo hace muy escalable al protocolo porque yo en el servidor en ningún lado tengo una lista de todos los clientes que están conectados, solamente de los que estoy procesando una respuesta. Entonces yo puedo atender distintos requests, atender requests uno atrás del otro, ir atendiendo los requests y eso puede crecer hasta una gran cantidad. No es que tengo que tener una base de datos teniendo quiénes son los clientes que tengo conectado, tengo un keep alive ahí el cliente preguntándome si todavía estoy ahí, no. Request response, uno atrás del otro, y eso hace que el protocolo sea muy escalable, o sea, que sea fácil agregar más nodos al servidor, que sea fácil agregar más procesos al servidor, agregarle capacidad para procesar esos requests. Es un protocolo también que es sin conexión, en el sentido de que yo establezco una conexión solo para hacer el pedido del request y para obtener la respuesta. No tengo una conexión permanente ni abierta entre los dos, entre el cliente y el servidor. Esto me permite a mí, por ejemplo, yo estoy mirando una página web, mientras se está cargando la página, el cliente busca una imagen, viene la imagen para el lado del cliente. Se corta internet en el medio, el cliente se queda procesando, se queda esperando, vuelve a la conexión y hace un pedido de nuevo. Esto, o sea que cada request es independiente e inclusive en un caso se podría haber conectado por un wifi, en el otro caso se conecta por el enlace de datos, por un cable, o sea, no depende de la conexión este protocolo. También es un protocolo que está orientado a texto plano, es muy fácil de debuguear porque uno todo el tiempo puede ver cómo fueron ahora vamos a ver algunos ejemplos, cómo fue el request y cómo fue el response, y está todo en formato de texto plano, ASCII, como la mayoría de los protocolos, digamos, de la primera oleada de la web, y esto lo hace muy fácil de entender y de debuguear y ver qué está pasando en un momento determinado o en una conexión determinada.